Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará. Bienvenidos, hermanos. Pueden sentarse. Es un placer hoy volvernos a ver. ¿Para cuánto es un placer volverse a ver? ¿Verdad? Bueno, durante este mes tenemos como tema para tratar, tiene que ver, el énfasis sobre el Evangelio, sobre las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. Y hoy yo quiero compartirles acerca del poder del Evangelio. ¿Cuántos creen que el Evangelio es poderoso? ¿Verdad? El poder del Evangelio. Y quiero animarle que abra su Biblia en Romanos capítulo 1. Y vamos a leer voy a leer desde el versículo 11 en adelante hasta el 17. Romanos capítulo 1. Dice así, amados hermanos, Pablo dice, escribiéndole a la iglesia, dice: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, estoy leyendo Nueva Versión Internacional, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algunos frutos entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Verso 14. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Esta mañana mi propósito es que nosotros como iglesia podamos comprender la importancia del Evangelio y su poder transformador. La importancia del Evangelio y el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio. Así que el Evangelio, pudiéramos decir, es una deuda que compartir. Poder de Dios para salvación y revela la justicia divina. Hermanos, es interesante que hoy nos preguntemos: ¿qué es el Evangelio? Si alguien le preguntara a usted, tal vez al salir de aquí, ¿qué es el Evangelio?, ¿qué le contestaría a usted a esa persona si le preguntaran qué es el Evangelio? ¿Sabría qué decir? Piénselo, porque seguro hay una persona que le va a preguntar ahora cuando salga de aquí. Y para poder dar una respuesta satisfactoria, es necesario que entendiéramos no solamente las verdades bíblicas en cuanto al Evangelio, sino también lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y cómo su poder actúa en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma,
se cree que él no fue uno de los fundadores de la iglesia. Probablemente algunos judíos que habían estado el día de Pentecostés, pero que por causa de la persecución habían huido a otros lugares, a Macedonia, a Europa, y el evangelio llegó a Europa a través de otros. Sea quien haya sido a ciencia cierta el fundador de la iglesia, Pablo anhelaba ir a visitar a los hermanos. Pero hay alguien aquí. En primer lugar, Pablo, al escribir a los hermanos, él les escribe manifestando que ha anhelado ir, pero que no ha podido ir, pero que tiene el deseo de verlos. Y tiene el deseo de verlos para, bueno, animarlos, para conocerlos, pero también para ver cómo Dios ha estado obrando ahí con algún don espiritual. En otras palabras, para fortalecer la vida espiritual de estos creyentes. Ahora, ustedes saben que Roma era la capital del imperio, con una alta cultura. Es tanto que nosotros todavía tenemos grande influencia de la cultura romana. En las universidades, por ejemplo, se ve, en la introducción al derecho, se ve derecho romano. Y también desde el latín tenemos algunas afecciones, nosotros también. No estoy diciendo que para mal. Así que el imperio romano tenía grande influencia en el mundo de ese entonces. Y lo primero que yo encuentro aquí, vayan al versículo 14, es que Pablo dice: estoy en deuda con todos, sean cultos o sean incultos. El evangelio es una deuda que nos llama a proclamar. Pregunto, ¿usted algún día ha tenido alguna deuda? O más bien, ¿quiénes no han tenido deudas en la vida? Y hay dos formas de contraer las deudas. Y vaya, ¿con quién las va a contraer? En primer lugar, se contrae una deuda cuando alguien me presta dinero a mí. Puede ser una persona, puede ser un banco y hoy día un pagadiario. Así que estoy endeudado con esa persona y se deben cancelar las deudas. Pero otra forma de endeudarse consiste en que si alguien le ha usado a usted, en el buen sentido de la palabra, como un intermediario para que usted le lleve ese dinero a otra persona, a un tercero. Así que usted tiene esa deuda, aunque usted no tome el dinero para usted directamente, pero usted tiene esa deuda hasta que pueda entregar el dinero al otro, sí o sí. Entonces son dos formas. Una cuando usted presta un dinero y otra cuando a través de usted un dinero o una encomienda es llevada a una tercera persona. Pero Pablo aquí usa el término deuda. Estoy endeudado. Estoy endeudado. También pudiera traducirse: tengo una obligación. Estoy en deuda, soy deudor. Y él se considera más bien, como en el segundo ejemplo que yo he dado de contraer una deuda, en el sentido de que se le ha dado una encomienda y tiene una obligación de llevar esa encomienda. Estoy en una deuda, soy deudor. Y la razón es que el Señor le ha confiado a Pablo el evangelio, las buenas nuevas. Le ha confiado el evangelio para ellos, pero no solo para ellos, sino también para el mundo gentil. Pablo fue apóstol a los gentiles, pero también predicó a judíos, siendo judío, dándole custodia del evangelio.
Hermano, nosotros somos deudores. Usted es deudor de todo el mundo. El Evangelio se nos ha encargado a nosotros. Dios pudo escoger un par de ángeles y yo creo que en segundos evangelizar el mundo entero, pero el Señor nos ha entregado la honrosa tarea de proclamar las buenas nuevas de salvación. El Evangelio son las noticias que vienen de parte de Dios. Regrese por un momento al versículo 1 de este capítulo. Pablo aquí en el versículo 14 dice: tengo obligación, estoy obligado, estoy en deuda, soy deudor. Y yo, antes de leer el versículo 1, le pregunto: cuando usted tiene una deuda con alguien, ay hermano, ¿cuál es su actitud? Cuando tiene una deuda, cualquier tipo de deuda, ¿cuál es la actitud suya y mía? ¿Alguien puede decirme? Preocupación, pena, otros se esconden, digan que no estoy, y si es un pagadiario, peor. Ahora, hermanos, puede ser que a veces alguien tiene alguna deuda y la ignora. Tiene deuda y no es responsable. Esa puede ser una actitud. No estoy diciendo que usted, pero puede ser. Otra actitud puede ser que vive como si no tuviera. Yo le soy sincero, en mi caso, las deudas no me dejan dormir. Hasta que he confiado en el Señor. Y algunos hermanos me han ayudado. Yo estaba muy atribulado con la deuda de la casa. Y la hermana Nelly me ayudó un día y me dijo: pero espere. ¿En quién está confiando? Oye, y gracias a Dios, cuando le he tirado la carga al Señor, la deuda se hace ligera. ¿No han experimentado ustedes eso? Y ahí está, se está pagando, pero ahí está. Y había ese trato de pensar en eso, pero sí, hay que ser responsable, hay que pensar. Y Pablo dice: estoy en una deuda, tengo una obligación, ¿verdad? Pero una deuda, digamos así, como una encomienda, es algo que se le encomendó. De igual manera nosotros, pero el Evangelio son las buenas de Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Al final, casi, Pablo, siervo de Jesucristo, Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio ¿de quién? De Dios. O sea que la fuente, origen de las buenas noticias vienen de parte de Dios. Y en este tiempo, en esta sociedad donde estamos viviendo, hermanos, que hay muy malas noticias, ya yo no prendo el televisor. Bueno, lo prendo para ver al Junior de Barranquilla, pero realmente las noticias me perturban. Que un hijo mató, lo acusan de matar a su padre y a su madre, que un niño fue violado, que las niñas fueron violadas, tantas cosas, tantas noticias horrorosas. Pero en medio de noticias horrorosas que crean pánico, temor, hay una buena noticia que nosotros no podemos callar, y es el Evangelio de Dios. La gente necesita oír el Evangelio de Dios. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien predique? Si no hay quien anuncie. Y ahora más adelante tengo una pregunta también. Así que nosotros somos deudores de todo el mundo. No tenemos derecho a reservarlo. ¿Sabe qué? No calle. ¿Cómo es que dice el periodista? No calle. Yo no digo denuncie, sino anuncie. Dígale al que tiene ahí a su lado: no calle, hermano. No calle, anuncie. A veces nos conocen por bulleros o evangélicos, pero creo que deben conocernos porque creemos las buenas nuevas de parte de Dios. Ahora, las buenas noticias son para compartirlas. Tenemos la obligación de compartirlas.
Pablo tiene disposición. ¿Y sabe qué hermoso? Miren el versículo 15. De allí mi gran anhelo. En el versículo 15. Todavía estamos en el versículo 15. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. El gran anhelo de predicarles, la pasión que Pablo tiene en su corazón es debido a que él sabe que ha sido Dios quien le ha encomendado directamente. Y lo otro es que el evangelio viene de Dios. Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice: sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, dice Pablo, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación, subraye eso, estoy bajo la obligación ¿de qué? De hacerlo. Y ahora aquí viene un ay de mí. ¿Qué dice? ¿Cómo dice el texto? Ay de mí si no predico las buenas noticias. Usted puede decir eso esta mañana, porque usted y yo no lo decimos. Usted puede decirlo: ay de mí. Es como un lamento. Ay de mí. Claro, es un lamento. Yo siento dolor. Ay de mí. Esos son los mismos ay de los que habla Isaías también, y en la palabra aparecen en varios libros de la Biblia. Ay de mí. Yo tengo que rendir cuentas al Dios del cielo que me dio la encomienda. Pablo está listo para predicar el evangelio, demostrando su compromiso para compartirlo con todas las personas, independientemente de su origen, sean cultos e incultos, judíos o no judíos, independiente del origen de las personas y del estatus. Hay que hablarle a la gente del Señor Jesucristo. Es el evangelio de Jesús. En el versículo 4 dice: pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico. El evangelio es de Dios. El evangelio habla del Señor Jesucristo. Yo estaba leyendo el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 8 y 9. ¿Sabe? Israel estaba sitiada por los sirios. Israel, el pueblo de Dios, estaba sitiado por los sirios. Eliseo era profeta en ese tiempo. Y había tanta crisis en medio de las presiones de los sirios, que estaban pasando hambre. Había hambre, escasez, miseria. Y a la entrada de las puertas de la ciudad habían 4 hombres leprosos. Tal vez ha leído esa historia. Segundo libro de Reyes 7, versículos 8 y 9. 4 leprosos. ¿Y dónde estaban? Según en la antigüedad, los leprosos vivían ¿dónde? A las afueras de la ciudad. No eran personas dignas, eran seres humanos como cualquiera de nosotros, pero por causa de la enfermedad no eran visibles. Bueno, sí eran visibles, pero eran invisibilizados. Así que eran gente enferma, no eran tenidos en cuenta. Y escuchen, pero sucedió algo. A veces cuando estamos, no a veces no, siempre cuando estamos en encrucijada, yo creo que Dios obra. Y Dios permitió un estruendo como de un ejército en los cielos, y los sirios huyeron del campamento. Estaban sitiando allí. Imagínense el enemigo frente a uno, boca de jarro, y entonces, como si Dios hubiese movido los cielos
y ejércitos celestiales, y hubo un estruendo en los cielos de tal manera que los sirios pensaron que era el rey de Israel que iba a contraatacarlos o a emboscarlos, y huyeron del campamento y dejaron animales, dejaron comida, dejaron harina, dejaron muchas cosas. Y estos 4 leprosos empezaron a caminar y dijeron, bueno, no, la filosofía que tenían era, entremos en la ciudad, sea que nos maten o no nos maten, sea que vivamos o no vivamos, de todas maneras, mira, nosotros nos vamos a morir. Tenían una filosofía fatalista, nos vamos a morir, pero tratemos de entrar. Cuando ellos trataron de entrar en la ciudad, encontraron que el campamento de los sirios estaba totalmente abandonado, y habían bebidas, había comida, había aceite, había alimento. Pero miren lo que ellos dijeron. En otras palabras, esta gente que no era digna, los que eran apartados, los que tal vez no eran considerados los más cercanos, fueron los que tuvieron el impacto de las buenas nuevas. Ahora, ¿cuál fue la reacción de ellos? Miren lo que dice. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9. Ahora miren lo que pasa. Entonces se dijeron unos a otros, creo que esta debe ser la actitud de nosotros también: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. El rey de Israel y la demás gente del pueblo estaban atemorizados por los sirios, pero Dios hizo maravillas. Dios se glorificó, los sirios huyeron, el campamento quedó con alimento, con oro, con plata, con bendiciones, y ellos cuando llegaron se aprovecharon de eso y guardaron y escondieron. Muchos de nosotros hemos escondido las buenas nuevas. Pero ellos reaccionaron y dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. Hoy es día de buenas noticias. Las buenas noticias del cielo no se pueden callar. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el evangelio es de Dios? Yo honestamente quiero ver la mano levantada de los que creemos que el evangelio es de Dios. Oye, qué bendición, me animan ustedes. Pero ahora vamos a entrar al meollo del asunto. Entonces, estos hombres se dijeron, esto no está bien. Hoy es un día de buenas nuevas. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y asnos que estaban atados. Y las tiendas las dejaron tal como estaban. No podemos callar las buenas noticias. Así que la pregunta mía es, ¿por qué usted no comparte el evangelio? ¿Por qué no le habla a la gente, a sus vecinos? Si sabemos que son las buenas nuevas de Dios. La impresión que a mí me da es que muchos de nosotros, aunque lo sabemos, no nos hemos apropiado de esas buenas noticias. ¿Verdad, Juan? No nos hemos apropiado. ¿Sabe qué? ¿Cuántos tuvieron novia? ¿O novio? Ahora nadie tuvo. Cuando yo conocí a Rocío, y el día que me dijo, sí te acepto. Ahí está. Belleza. Yo llegué a mi casa, no podía dormir, Camila. No había cielo raso, el techo era de ternil. Y
Y lo otro es que en la parte donde yo dormía quedaba un poste de energía y toda la luz me pegaba ahí. Y entonces no pude dormir, pero no era por la luz, era por la emoción que yo tenía en mi corazón. Y el día siguiente le dije a mi mamá, a mi papá, si supieran, y a todos mis amigos que me conocen, si supieran, ya tengo novia. Ahora, ¿cuánto más nosotros, conociendo que el Evangelio es de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿por qué callamos? ¿Cuánta gente afuera hay que necesita oír que el Señor le ama? Y no solo que el Señor le ama, todo lo que el Señor ha hecho y hará por la vida de la gente que no conoce a Cristo. En segundo lugar, el Evangelio es poder de Dios. Versículo 16 de Romanos. Y Pablo dice, a la verdad, y miren la expresión que sigue. ¿Cuál es la expresión que sigue? A la verdad que. A la verdad que. Volvamos a Romanos. A la verdad que, dígalo fuerte. No me avergüenzo del Evangelio, porque es pues poder de Dios para salvación de quienes, de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. En primer lugar, el Evangelio es el medio a través del cual Dios manifiesta su poder para salvar a todo aquel que cree. ¿Usted cree que el Evangelio es poder de Dios? Amén. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que es poder de Dios? Mire, hermanos, nosotros hemos sido reconciliados en Cristo. Usted y yo, si no lo sabía, hemos sido perdonados en Cristo. Hemos recibido el Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas, dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hacíamos parte, pero ahora hacemos parte. El Señor dio su vida por usted y por mí. Él transformó su vida. Diariamente Dios está haciendo una obra en su vida. Y ahora hacemos parte de la familia de Dios. No éramos pueblo, ahora somos pueblo del Dios del cielo. Eso lo hace Dios a través de su poder, a través de su palabra. ¿Cuántos creen que Dios ha estado obrando en su vida? Eso es. Siguiendo el versículo, en el orden del versículo 16, la primera declaración de Pablo acerca de la excelencia del Evangelio es que este mensaje no avergüenza. Pablo está dispuesto a compartir esta magnífica noticia con todos, así como providencialmente ya había ocurrido con los hermanos en la iglesia que estaba en Roma. Hermanos, ¿por qué sentir vergüenza? Tal vez en el contexto en que Pablo está, y Pablo en 1 Corintios lo dice, para algunos el Evangelio es locura, no tiene sentido. En una sociedad orgullosa, intelectual, en una sociedad llena de cantidades de dioses como los romanos, quiero decirles que predicar no es fácil. Pero Pablo dice, pero yo no me siento avergonzado. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque él sabe en quién ha creído. Él sabe de dónde viene el Evangelio. Él sabe de quién se habla a través del Evangelio. Cuando yo estaba en la secundaria, creo que les he contado, tenía un amigo que siempre me increpaba y me decía, Nicolás, ¿todavía estás en eso? Cuando él fue a eso, se refería al Evangelio. Cuando él se fue a la universidad a estudiar medicina y regresó como el tercer semestre, otra vez me increpó y me dijo, ¿todavía andas en eso? Tú eres el ignorante más ignorante que yo he visto en la vida. Cuando iba por el cuarto año, me llamó un día y me dijo, Nicolás, yo quiero hablar contigo.
¿y qué deseas hablar conmigo? Yo quería, honestamente, yo les digo, yo lo rehusaba encontrarme con él. Y me dijo, necesito que hables conmigo sobre eso de las ofrendas y los diezmos. Yo dije, ya viene. Y voy a mi casa. ¿Y por qué estás interesado en eso? Nicolás, tengo una novia que es cristiana. Y te cuento que voy a la iglesia. Y quiero que me enseñes a ofrendar. Yo dije, es mi oportunidad del desquite. Y le dije, ahora te metiste a los ignorantes más ignorantes de la vida. Y se reía mi amigo. Hermano, ¿por qué sentir vergüenza? ¿Por qué usted siente, si siente vergüenza, por qué tenemos la tentación de sentir vergüenza? ¿Cómo vencemos la tentación de sentir vergüenza? O algunos miedo o temor. O algunos dicen, no estoy preparado. Y Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y la razón es poder. Y este no es un poder mágico. Es el poder de Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. El salmista dice, el poder es de Dios. Hace años a un comandante de la guerrilla que me encontré en los campos, le dije, yo conozco a un Dios. Me dijo, yo estoy detrás del poder. Yo conozco un Dios poderoso que puede cambiar tu vida. Y me dio tregua entonces para que le hablara del Señor. Aunque para algunos es locura el mensaje de Cristo, y Cristo crucificado, muerto y resucitado, era locura para muchos. Pero para Pablo, realmente, el conocer a Cristo transformó su vida, porque es un mensaje divino. Lo viene diciendo desde el principio de sus cartas, lo que por cierto hace en el resto de sus escritos. Como ya vimos en esos versos, el evangelio que había creído y proclamaba Pablo era un mensaje divino. No era invención humana, no era una filosofía humana, no era un proyecto humano, no tenía origen en el hombre. Fue Dios el autor de este mensaje. Fue Cristo mismo, el Hijo de Dios, que es Dios verdadero, el autor de nuestra salvación. Por lo tanto, no se avergüenza. ¿Usted cree que esto, que el evangelio viene de Dios? ¿Lo cree, hermano? ¿Cree que esto viene de Dios? La excelencia del evangelio se manifiesta en el hecho de que ofrece salvación. Y por último, en el evangelio se revela la justicia de Dios. Verso 17 dice, de hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de Cristo de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. En el mensaje del evangelio está la justicia de Dios, por fe de principio a fin. La justicia de Dios se ve en la cruz, cuando Dios lo ofreció en la cruz como un sacrificio por nuestros pecados. ¿Sabe, hermano? Dios en Cristo le ha declarado a usted y a mí justos, siendo pecadores, injustos, que hemos ido y andado y vivido en contravía con Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que Dios revela su carácter. Dios es justo. En la muerte de Cristo, Él llevó la carga de su pecado y de mi pecado. Dios ahora su justicia la ha revelado a través del evangelio por el hecho salvífico de Cristo en la cruz del Calvario. Usted y yo debimos pagar, pero Él le ha
ha perdonado, Él le ha justificado, Él le ha declarado libre de todo juicio por causa del pecado en Cristo. ¿Usted cree que el Señor le ha perdonado? La justicia revela el carácter de Dios junto a sus acciones, con las cuales guarda concordancia. La justicia de Dios es iniciativa de Dios para que nosotros tuviésemos una relación con Dios por medio de Jesús. Él es la propiciación, Él es la ofrenda, Él se dio el rescate. Estábamos separados de Dios, apartados de Dios, pero Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios nos ha perdonado por medio de Jesús. Usted tiene que vivir y guardar en su corazón y atesorar lo que Dios ha hecho. Él le ha perdonado todos sus pecados. Pastor, pero yo lucho con el pecado. Sí, diariamente luchamos con el pecado, mas no somos esclavos del pecado. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este pasaje nos recuerda, para concluir, nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio con celo, con confianza en su poder transformador. La sociedad en la que vivimos está como está porque ha sacado a Dios de sus casas, inicialmente de sus corazones. Han relegado a Dios queriendo ser dioses, pero eso no indica que Dios haya desaparecido. Un autor, Keller, dijo lo siguiente: el Evangelio no se trata de algo que hacemos, sino de lo que ha sido hecho por nosotros. Las buenas nuevas es que el Señor murió por nosotros. Lo que ha sido hecho por nosotros, con todo y eso, el Evangelio produce toda una nueva forma de vida. Él transforma su vida. Creo que una de las razones por las que no testificamos como debiéramos hacerlo es porque no estamos convencidos del poder del Evangelio. Si en realidad creyéramos en el poder del Evangelio, no vacilaríamos en afrontar a los demás con la verdad del Evangelio de Jesucristo, porque estaríamos plenamente convencidos de que el Evangelio tiene el poder para transformar las vidas. Si hacemos una lectura de la sociedad de hoy, ¿qué vemos en la sociedad de hoy? Indiferencia hacia Dios, idolatría, inmoralidad. A lo bueno le llaman malo. Es una sociedad relativista. Es una sociedad que de alguna manera abraza todo viento de corrientes y de doctrinas en el sentido de la espiritualidad, pero no conocen del Señor. Esta sociedad necesita conocer al Dios de la Biblia. Así que el Evangelio son noticias de lo que Cristo hizo para restablecer nuestra relación con Dios. Nosotros no nos reunimos aquí porque no tengamos otra cosa que hacer. Nos reunimos aquí porque venimos a adorar al Dios del que Haider predicó el domingo pasado, que hizo carpa en medio de los hombres. Y yo creo que Él habita en medio de esta iglesia y en su vida, pero no viva ignorándolo, viva creyendo y compartiendo con sus amigos, con su familia, con la gente que está allá afuera, lo que Cristo ya hizo por usted. Puede colocarse en pie, hermano. Y esta mañana puede ser que usted no sienta vergüenza, pero tiene algunos temores.
miedos de hablarle a alguien desde el Señor. Recuerden que la semana pasada quedamos con una tarea. ¿Cuál fue la tarea? Orar, pero no solo orar. ¿Qué más? Íbamos a orar. ¿Y qué más íbamos a hacer? ¿Hablarle a quién? ¿Alguien le habló del Evangelio del Señor a alguien durante esta semana? ¿Usted le testificó a alguno del Señor? Hermano, no pase desapercibidas las personas que se reúnen con usted. Dios no las trae a reunirse con usted por reunirse. Aun cuando va en el metro, usted puede decirle a la persona: oye, Cristo te ama. ¿Y ese es el Evangelio? No, es parte del Evangelio. Pero decirle esa gran realidad es grandioso. Cierren sus ojos y dígale al Señor: Señor, ayúdame a creer y a vivir las buenas nuevas, el Evangelio que viene de lo alto, a entender que no debo callar, sino testificar verdaderamente que el Evangelio es el Señor Jesucristo. Señor, yo ruego por esta iglesia, por cada uno de nosotros, y esta mañana te ruego, Señor, que bendigas a cada hogar, a cada uno de los que aquí estamos, pero que me ayudes o nos ayudes con denuedo, con autoridad, para compartir con mis amigos, mis vecinos, que verdaderamente Jesucristo es el Señor y que Él también hoy perdona al pecador. Te doy gracias, Señor. Dígale: Señor, gracias. Gracias por el privilegio que me has dado de ser tu hijo y de poder entender que el Evangelio es de Dios divino, pero es más, el Evangelio tiene que ver con todo el proyecto de vida, de salvación que tú tienes con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Permanecerá siempre.